En la fase naranja vamos a aprender muchas cosas clave, pero antes de empezar a ver en detalle los diferentes tipos de estado, recordemos que cada sensor puede tener uno o más canales y que cada uno de estos canales tiene la posibilidad de generar un cambio de estado en el sensor. Y el cambio puede darse principalmente por dos razones. La primera puede ser porque la consulta al dispositivo devuelve un valor incorrecto o no trae ningún valor o directamente no pudo ejecutarla, el PRTG, la consulta, por algún motivo. Y la segunda, porque cuando PRTG procesa la respuesta a la consulta, se cumple una condición preconfigurada, ya sea por default o por nosotros, que hace que se efectúe el cambio de estado. Vamos a los ejemplos. Soy un sensor de ping y tengo 4 canales: máximo, mínimo, pérdida de paquetes y tiempo de ping. Hago el poleo y tiro 5 pings al dispositivo. Si no responde ninguno en el tiempo de timeout que tengo configurado, entonces cambio de estado porque ninguno de mis canales pudo obtener valores de respuesta. Otro ejemplo. Soy un sensor de CPU y tengo un canal llamado carga de CPU. Voy a hacer la medición correspondiente y el dispositivo me devuelve un valor de 55%. Perfecto. Lo anoto y sigue todo bien. Espero un minuto y hago otra medición. Esta vez me devuelve un 85%. Uy, acá mi canal carga de CPU tiene configurado que si se supera el umbral superior de 75%, tengo que cambiar de estado a down. Listo, cambio a down. Pasa otro minuto, hago un nuevo poleo y obtengo esta vez un 50%. Perfecto. Ya no se supera más el umbral de 75%, así que me pongo en up de nuevo. Hasta ahí tenemos 2 cambios de estado solo por una configuración de un umbral superior. Ahora, ¿qué pasa si el dispositivo se desconecta de la red? En el próximo poleo me voy a encontrar con que fui a hacer la consulta y nadie pudo responderme. Ok, en ese caso, como no pude obtener valores, me pongo en warning o en down automáticamente, o lo que sea, pero up seguro que no voy a estar. Por lo menos hasta que no pueda volver a obtener valores a mis consultas. Bien, ahora pasemos por cada uno de los estados de izquierda a derecha. El verde, que lo podemos llamar OK o up, significa que el sensor pudo obtener respuestas a todo lo que fue a consultar y que los valores actuales de los canales no superan ningún tipo de umbral o condición preconfigurada, como hablábamos anteriormente. El naranja, que su icono es una U de unusual, es justamente el estado inusual que marca cuando PRTG encuentra que los valores que tiene cierto canal de un sensor son algo extraños para lo que normalmente se acostumbra a observar. Por ejemplo, se detectó que el promedio de 5 megabits por segundo del canal tráfico de salida del sensor interfaz 112 es inusualmente alto para esta hora del día. Quiere decir que a esta hora del día, normalmente en esa interfaz se suelen observar valores menores, como ser 2 megabits por segundo, 1 megabit, etc. De todas maneras, hay una configuración que podemos revisar para que el motor de detección de inusuales se ajuste mejor a nuestro escenario, y la encontramos en el menú Configuración, Administración del Sistema, Supervisión, y en el apartado Detección de eventos inusuales. Allí tenemos 2 cajas de selección. La primera es para la variación del promedio del día de la semana. Por ejemplo, el valor del tiempo de ping de tal servidor es de 1500 milisegundos. Y yo PRTG lo comparo con el promedio de los valores normales para este día de la semana y considero que es un valor muy alto, entonces ahí te tiro el inusual. La segunda es para la variación del promedio de la hora del día. Ejemplo,
el valor del tiempo de ping de tal servidor es de 1500 milisegundos y yo considero que es un valor muy alto comparado con el promedio de los valores normales para esta hora del día. La verdad, es muy útil que PRTG nos avise de estas situaciones para poder anticiparnos a los problemas, si solemos revisar la lista de sensores en estado inusual o si le configuramos a ciertos sensores que directamente nos avisen por mail o nos notifiquen de alguna otra manera si es que entran en estado inusual y permanecen así por cierta cantidad de tiempo. Ahí es donde nos estaría interesando. Pero si no queremos que PRTG trabaje sobre este valor agregado, ya sea por desinterés nuestro o porque consideramos que le quita recursos al servidor, etc., simplemente seleccionaremos el ítem nunca en ambas cajas y se terminaron los análisis. El amarillo, con la W o W, que hace referencia a warning, son los sensores que se encuentran en estado de advertencia y nosotros como administradores de PRTG tenemos la posibilidad de configurar umbrales o límites máximos y mínimos, así como también definiciones vía archivos de lookup o búsqueda de valores. Los límites o umbrales, que justamente vimos en el ejemplo del CPU hace unos minutos, los usamos para definir cambios en el estado del sensor, tanto para el de advertencia como para el estado de error. Ahora, para los casos en los que los posibles valores de una medición pueden ser, por ejemplo, 1, 2, 3 o 4, y yo sé que está todo bien únicamente cuando devuelve un 2 o un 4, entonces ahí voy a utilizar un archivo de lookup porque es imposible hacerlo de la manera tradicional de límites mínimos y máximos. Y ahora que sabemos que podemos establecer configuraciones para determinar en qué situación un sensor va a cambiar al estado de advertencia o warning, cabe aclarar que normalmente suele ser configurado en los valores que preceden a los que puedan llevar al sensor a un estado de error. Por ejemplo, si configuro en la carga del CPU un límite superior de 80%, entonces me conviene también configurar el límite superior de advertencia en 70%, para que primero me advierta antes de que la situación empeore y termine en error. Y hablando de error, ahí al lado tenemos al tan temido rojo, que en lo normal todo sensor tiene configurado algún tipo de límite o alguna definición mediante archivo de lookup para llevar al sensor a un estado de error. Para el caso de los sensores que no tienen configurado algo que les haga cambiar de estado en ninguno de sus canales, es porque son sensores que no son críticos según nuestro criterio, pero que igualmente monitorizamos para poder obtener los valores de respuesta y poder darle un seguimiento a través del tiempo. Un ejemplo de esto puede ser la interfaz de red de un servidor común a la que le medimos el tráfico y nos interesa dejarlo asentado para los reportes o para detectar movimientos inusuales, pero no para tener que establecer límites de advertencia o de error que nos esté generando notificaciones constantemente. La lógica de los mecanismos de los límites, que ya estuvimos viendo en el estado de advertencia, es la misma que utilizamos para establecer los límites para el estado de error, solo que escribimos los valores en campos de texto que son distintos, ¿no? Bien. A su derecha, el icono que tiene un solo signo de admiración, que es más rosa que rojo, es el que representa a los sensores que han notificado error, pero que ya hemos aceptado su condición. Puede ser porque la razón del error ya la hemos controlado o aceptado, pero sabemos que no va a volver a su estado de app en el corto plazo, por ejemplo. Otro ejemplo puede ser que el sensor de ping de un switch nos dio error, pero sabemos que es lógico porque se descompuso el dispositivo físico. Entonces, hasta que no lo reemplacemos, el error seguirá estando y lo aceptamos para que ningún usuario de PRTG se alarme al ver un error que esté vigente. Todo sensor que esté en estado de error
Se puede pasar el estado de aceptado o confirmado haciendo clic derecho y luego desplegando el submenú confirmar alarma, y ahí nos ofrece cambiar a este estado de confirmación durante un tiempo determinado, 5 minutos, una hora, un día o por tiempo indefinido. Para el estado de pausa, que es el icono azul, el procedimiento es similar al de confirmar, pero seleccionando alguna opción del submenú pausa, también por un tiempo determinado o indefinido. El estado de pausa puede darse principalmente en dos situaciones. La primera es cuando un sensor, llamémoslo sensor A, depende de otro sensor, llamémoslo sensor B, y si el sensor B entra en estado de down, entonces el sensor A se pone en pausa para no generar notificaciones ni alertas en vano y para no contabilizar el tiempo que esté caído como tiempo de down. Por ejemplo, si tenemos una VPN a un sitio remoto y de repente se desconecta esa VPN por alguna caída en el servicio de internet, lo importante es que nos avise que se cayó la VPN y no que se cayó la VPN, el server, el switch y todos los dispositivos que estén detrás de la VPN. Esa es una. Y la segunda situación puede ser cuando no queremos que esté poleando o escaneando un sensor o un dispositivo entero en particular, si sabemos que el dispositivo está en mantenimiento en ese momento o se está reiniciando por algún motivo. La razón es la misma que la anterior, o sea, no queremos que genere alertas ni contabilice tiempo de down si sabemos que tenemos la situación controlada o que somos conscientes de que el dispositivo no está en servicio en ese momento. Y para terminar, el estado de desconocido, que lo van a ver en los sensores en varias situaciones. Por ejemplo, cuando se están iniciando los servicios de PRTG o cuando recién terminamos de instalar un sensor nuevo y todavía no hizo su primera medición al dispositivo. Lo que refleja este estado es que PRTG no sabe si el sensor está ok o no. Y básicamente es porque todavía no terminó de ejecutar la primera consulta desde que los servicios están levantados, o porque todavía no obtuvo ninguna respuesta a su primera consulta desde que instalamos el sensor. Es cuestión de esperar que pasen los tiempos necesarios hasta que se muestren los resultados de la medición, y ahí vamos a ver si está ok, o en advertencia o en error. Ya terminamos con los estados y avanzamos a los disparadores o desencadenadores de notificaciones, como diría PRTG.